Gracias, Señor. Padre, toma este tiempo en tus manos y siéntate con nosotros y enséñanos tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4 y verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Claro, no fue por la ley ni siquiera existía en el tiempo de Abraham. 400 años después vino. Sino por la justicia de la fe. Di conmigo, la fe. La fe. Repítelo una vez más, la fe. La fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resultaría la fe y anulada la promesa. Dicho en otra traducción, porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. ¿Para qué la fe? ¿Para qué la promesa? Si todo lo ganamos haciendo obras. No. Aquí es donde se rompe ese espíritu religioso. Nosotros creemos, las promesas las recibimos por la fe. Amén. No por lo que nosotros hicimos, por lo que Jesús hizo por nosotros. Seguimos leyendo. Pues la ley produce ira donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe. Di conmigo, es por fe. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es por fe para que sea por gracia. No solamente para los que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchedumbre de gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Me gusta eso. Él creyó en esperanza contra esperanza. Dicho en otra traducción, él creyó y él esperó. Di conmigo, él creyó y él esperó. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén y amén. Aleluya. Estos últimos 2 meses, espiritualmente siento que está pasando algo impresionante. Cuando estuvimos en Leticia, empecé a sentir que Dios iba a hacer algo tremendo. Cuando estuvimos en Brasil, la unción de Brasil en llamas, impresionante. Luego el Congreso Mundial del Avivamiento, que lo vivimos todos nosotros. Y luego el ataque a muerte, pero de resurrección de Jet. Y lo que yo sé en mi espíritu es que vienen niveles altos de conquista para todo el avivamiento, para su iglesia. Aleluya. Niveles altos de conquista.
No sé cuántos lo creen, yo creo que por eso. Alguien pregunta por qué aplauden. Bueno, porque los que aplauden son los que creyeron y ellos lo van a llevar. Es muy importante que entiendas la fe, porque en el Evangelio Jesús protagoniza la fe. Para aquel entonces Israel estaba obsesionado con la ley y una cantidad de mandamientos de hombres que ellos mismos establecieron. Pero Jesús protagoniza la fe por encima de las obras. La misma gente le preguntaba: Señor, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Y él les contestaba: creer en el que él ha sido, en el que ha sido enviado. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. A nosotros eso nos cuesta, nos parece que tenemos que pagar, pero no podemos pagar por lo que ya está pago. Jesús ya pagó. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Aleluya. La fe es vital en el camino tuyo y mío, siguiendo a Jesús. Por la fe somos salvos, por la fe somos sanos, por la fe somos libres, por la fe somos prosperados. Cuando ofrendamos lo hacemos por la fe. Y vamos a entrar en esa puerta de perla por la fe. Pero la fe ha sido atropellada por el mundo. Ha sido usurpada por dos enemigos de los que hoy quiero hablarles. Enemigos de la fe, que son, estos son los enemigos: los motivadores y los manipuladores. Dilo: los motivadores y los manipuladores. Los motivadores ahora ya es un oficio, ya es una profesión en el mundo. Y llaman al motivador, reúnen a los empleados, reúnen a los vendedores y los motivan y los inspiran y que salgan y crean y que lo confiesen, que sean positivos, que se levanten positivos. Eso no está mal, pero nada tiene que ver con la fe. La motivación de ellos es del alma, de las emociones. La fe es del Espíritu. La fe es del Espíritu. La Biblia llama al Espíritu Santo espíritu de fe. La Biblia dice: el autor de nuestra fe es Jesús, y Él es el perfeccionador de nuestra fe. El autor de la fe no es un motivador. El autor de la fe no es alguien con buenas iniciativas. El autor de la fe es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Es que lo más parecido a lo verdadero es lo falso. Es lo falso, es lo más parecido. Y en esa línea de motivación, uno oye al mundo y ellos piensan que tienen fe, y lo que están es motivados, pero no es fe. La fe viene de Jesús. Estaba contándole a alguien el testimonio de Jet y de su resurrección. Estaba muy impresionado y su respuesta fue: tu nieto resucitó porque todos ustedes son positivos. Yo no creo que porque fuimos positivos, después de 2 minutos de intentar resucitarlo, vomitó todo el agua, solo porque éramos positivos. Yo no creo que porque fuéramos positivos
Su cerebro se guardó de una muerte cerebral. Yo creo en la fe. Yo creo cuando ellos se postraron. Yo creo cuando ellos hicieron un voto. Yo creo que cuando reclamamos la promesa, la fe activó el poder de Dios. Pero quien lo hizo es Dios Todopoderoso, no un pensamiento positivo. De otra manera, vámonos 10 positivos a la clínica o a la funeraria a sanar y resucitar. No, la fe es de Dios. La fe, el autor de la fe es Jesús. Así que ese pensamiento positivo es secular, pero la esperanza en Dios, que es diferente a ser positivos, la esperanza en Dios y la fe en Dios son del Espíritu. Por eso el Señor le dice a Jeremías que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. No te vuelvas solo en un positivo, sé uno de la fe, y que ellos afuera aprendan a confiar en el Dios nuestro. El otro grupo enemigo de la fe son dos grupos que yo veo en la iglesia y lo veo en el mundo. Son los manipuladores de la fe. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Había corrupción hasta en el sacerdocio. Las ofrendas eran menospreciadas. Y Dios se apartó porque Israel lo sacó de sus caminos. Él se apartó y vinieron los filisteos. Y en un día mataron 4,000 israelitas. El pueblo vino llorando. Está en primer libro de Samuel y capítulo 4. Vino llorando el pueblo. Y preguntaron el uno al otro, ¿por qué Dios nos abandonó? Se habían olvidado que ellos eran los que habían abandonado a Dios. Y alguien sugirió, traigamos el arca de Dios. Y la trajeron y el pueblo gritaba, ahora sí vamos a ganar. Y fueron a la batalla y murieron 30,000 israelitas. Eso es manipular. Tratar de hacer el arca un amuleto. Y yo veo a muchos que hacen amuletos. Abren la Biblia en el Salmo 91 y piensan que porque la Biblia está abierta ahí van a ser protegidos. O cargan la Biblia bajo el brazo o en el maletín. Eso no trae protección. Pero guardar su palabra, creer en el Señor, confiar en Él, buscarlo, genera un muro de protección alrededor del creyente y su familia. Como diciendo, como tenemos el arca, tú tienes que defendernos. No. Ellos tenían que volverse a Dios con el corazón y confiar ahora sí en su protección. Entonces algunos están comprando la casa, tienen un presupuesto de 200 millones, pero se enamoraron de la de 500. Por la fe, comprémosla por la fe. Pero la cuota no nos alcanza con nuestros salarios. No importa, eso Dios va a proveer. Eso es manipular, es torcerle la mano a Dios. Como decir, ahora ya no es mi culpa que ya no pueda pagar, esa es tuya, Señor, yo confío en ti. No, eso no es fe, eso es manipulación. Ya no me tomo los medicamentos porque yo sé que Él me va a sanar. Y quizá te respondió la sanidad enviándote los medicamentos. Porque Dios usa lo que Él quiera. A veces un milagro, a veces una palabra de fe, una oración. Pero también lo he visto usando los medicamentos, o las cirugías, los tratamientos. Lo importante para ti es saber que Él sí quiere tu sanidad. El camino lo decide Dios, pero Él sí te quiere sano. Dentro de estos manipuladores están algunos como Tomás.
Tomás no estuvo el día que Jesús apareció resucitado a sus discípulos. Cuando vino Jonás le contaron y él dijo: no, yo no, si no veo, no creo. Si yo veo la huella en los clavos allá en su mano, y yo no toco el costado donde clavaron esa lanza, yo no creo. El día que lo vio, se botó y le dijo: Señor y Dios mío. Y el Señor lo reprendió, le dijo: porque viste, creíste. Eso no es fe. Bienaventurado el que creyó sin haber visto. Yo no lo he visto, pero creo que Jesús es el Señor. Tú crees que Jesús es el Señor, eres bienaventurado. Eso es fe. Lo otro es manipulación. Muéstrame y te creo. Prospérame y ahí sí voy a darte el diezmo. Sáname y ahí sí voy a ir a la iglesia. No, la Biblia no dice ver para creer. La Biblia dice creer para ver. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Aleluya. No pienses que esto es para el mundo. Estoy hablándole a los hijos de Dios. Pues cuando Jesús resucitó y se aparece a María Magdalena y a las mujeres, ellas vienen a los discípulos y les cuentan, y ellos no creyeron. Cuando Jesús entra en el aposento alto y estaban ahí reunidos, los reprendió. Dicen Marcos, les reprendió la incredulidad porque no creyeron a las mujeres. Él reprende la incredulidad, él alaba la fe. Bienaventurada la que creyó, porque le será hecho lo que le fue prometido de parte del Señor. Hay uno en Jeremías, estaba leyendo ayer del eunuco que guardó la vida de Jeremías, Ebed-Melech, y el Señor le dice: te voy a librar y no vas a caer a espada. Tu vida será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Él le gusta a la gente que confía en Dios. Él quiere que tú confíes en Dios. Yo sé lo que son esas batallas y sé que nos descomponemos. No es que pasemos ya, Dios me va a guardar. A veces me choca la presunción de algunos de su fe. La fe no se presume. ¿Está o no está? Cuando nos llamaron para decirnos que Jed estaba muerto, que se ahogó, todos ellos reaccionaron, unos a hacer votos, otros a clamar en lenguas, a gritar en lenguas. Otro tomó hasta los niños. Avi tomó a los niños y los metió, para que no vieran más la escena, los metió en una habitación y se botaron de rodillas todos a clamar. Eso es fe. Cuando nosotros estábamos en el aeropuerto, en el instante en que oí la noticia, dije: no puede ser, tú me lo prometiste. Y el diablo empieza a susurrar, o la mente: ¿será que Jed, como se murió y me prometió un nieto que sería, que nacería un nieto que sería el pastor, a lo mejor viene otro bebé? Todo eso pasa en la mente en fracciones de segundos. Pero no lo acepto. Tú lo prometiste. Tú lo prometiste. Tú lo prometiste. Esto no lo estoy fabricando. No viene de un manipulador y no viene tampoco de un motivador. Vino de la palabra de Dios. Tú lo prometiste. Tú lo prometiste. Y Dios le dio la vida en respuesta a la oración de todos, pero fue Dios el que lo hizo. La fe de la Biblia tiene eso. Déjenme le digo 4 cosas que tiene la fe de la Biblia. Una, tiene una promesa. Tiene una promesa. Di conmigo, tiene una promesa. Cuando leí el texto de Romanos 4, dice que Abraham, dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. A él se lo dijo el Señor, a él se lo prometió el Señor.
La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay una promesa, di conmigo, hay una promesa. Si tú vas al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, está la batalla donde 3 naciones se aliaron para destruir a los judíos en Jerusalén y al rey Josafat. Y Josafat, como todo ser humano, un hombre de la fe, su historia es impresionante, pero como todo ser humano se angustió y lloró y no comió nada y reunió a todo el pueblo en ayuno. Y clamaron todo el día llorando y toda la noche. Y al día siguiente, cuando era la hora de la guerra, toda la orquesta y los músicos estaban vestidos como para el coro. Y Josafat con ellos cantando. Josafat, ¿estás loco? Ayer llorabas y llorabas y ni comiste, porque ibas a ser destruido, y hoy estás cantando. Él diría: tengo una palabra, tengo una promesa. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahí cambió su corazón. Eso es la fe. Tiene una promesa. Aleluya. Gedeón, comienza el capítulo de Gedeón, en el capítulo 6, la historia de Gedeón escondido en una cueva, lleno de miedo por los madianitas, escondiendo la poca comida. Y luego se le ve tocando la trompeta y reuniendo 32,000 guerreros. Aunque el ejército era casi 4 veces más el ejército enemigo, Gedeón devuelve 22,000 en el primer intento. Yo no lo hubiera hecho. Cualquier militar inteligente no lo hubiera hecho. Es mejor 22,000 entre cobardes y pusilánimes, pero es que, como dice el dicho, no somos machos, pero somos muchos. Pero él los devolvió. Y luego devuelve 9,700 y queda con 300. Gedeón, ayer estabas llorando entre una cueva lleno de miedo, y hoy quieres enfrentar 135,000 madianitas con 300 personas. Él te diría: tengo una promesa de Dios. Él me dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Aleluya. Aleluya. Él tenía una promesa. Déjenme les digo algo más. Primero, que tienes que saber de la fe: tiene una promesa de Dios. Lo segundo que tienes que saber de la fe es que tiene pies. La fe tiene pies. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú oyes la palabra y la fe viene a ti. En cuántos sermones el Espíritu de Dios te ha hablado y la fe vino. Mientras yo estoy predicando, la fe viene caminando a tu corazón. Esa fe es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de fe. Ustedes lo acaban de oír. Esta mamá de una de las niñas del colegio, cáncer en estado 4. Ya no la van a hacer tratamiento, la mandaron a la casa a morir. Pero cuando oyó el testimonio de Jet, su fe vino. La fe vino por el oír. Por el oír. La fe vino por el oír las palabras, las promesas de Dios. Alguien atrevidamente le dijo a Juan Sebastián y a Ana María: ya no más, ya superen lo de Jet. Hay otros que han sufrido otras cosas. Y yo reprendí cuando vi eso. Dije: díganlo todo el tiempo, porque la Biblia ordena contar sus maravillas. Porque la fe viene a la
hace milagros. Me han llamado, me han pedido oración de niños, de bebés, de personas agonizando después de que oyeron lo de Jet. Me llamó hasta un empresario que su hija tenía 48 horas de muerta. Por favor, pastor, venga y ore. La fe comienza a actuar en el corazón de los hermanos. Aleluya. Un texto que me dio Emanuel, pero ahora no lo encontré. ¿Cómo era que decía? El texto. Dice, está en inglés, pero dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es Hebreos 11:5. Pero dice, una traducción dice, pero sin fe es imposible caminar con Dios. Él camina con los que le creen. Él camina con los que le creen. Y aquí es donde vengo a decirles otra cosa. La fe tiene pies. En las aflicciones viene la fe. En el sermón viene la fe. Cuando lees la Biblia, todos los días la leo, todo el tiempo, pero hay un momento donde la fe viene al oír la palabra de Dios. Ella tiene pies. Hace que actúes. Abraham cambió su nombre. Se fue, yo creo, a la notaría. Cámbiame mi nombre, ya no me llamo Abraham, soy Abraham. Cambió su documento, reunió a todos sus siervos. No me llamen más Abraham, yo soy Abraham. Yo soy padre de multitudes. Aleluya. Es que viene hacia ti caminando y hace que tú camines. Vino hacia nosotros la promesa: hagan un servicio de milagros. Y de ahí salimos a caminar y hacer ese servicio de milagros. La fe camina y te hace caminar. Pero hay algo más que quiero derribarles hoy. Así hay muchos cristianos inclusive presumidos. No estoy hablando que se sienten enfermos, no, andan así, orgullosos. ¿Y por qué estás así? Es que yo tengo una fe ciega. Yo tengo una fe ciega. La fe no es ciega. La fe tiene ojos, tiene pies y tiene ojos. La fe tiene ojos. Grábate eso. ¿Dónde tienen los ojos? Puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. El que está ciego solo ve las circunstancias. Ya no duerme por lo que dijeron en el noticiero. Ya no tiene paz por lo que oyó en la calle. Pero el hombre de Dios o la mujer de Dios tiene fe porque tiene los ojos puestos en Jesús, el autor de la fe. Aleluya. Nos pasa. Una cosa sorprendente de esa experiencia con Jed es que era una lucha entre la muerte y la vida. Y como te lo mostró Esteban, el Señor, cuando mirábamos en lo natural, el bebé se nos iba. Pero cuando mirábamos en lo espiritual, el bebé se levantaba. Es donde tienes puestos los ojos. Abraham, el Señor le habla: Abraham, tu galardón será grande sobremanera. Y él estaba todo deprimido, como el niño regañado. No, ¿y para qué me sirve? Si no tengo hijos, no tengo un heredero, me toca dejarle todo a mi esclavo. El Señor lo saca de la tienda y le dice: no, Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y si ya vieron las fotografías de esta semana, donde
ahora ven mucho más allá. Son más estrellas de lo que pensamos, más universos de lo que pensamos. Ese es el Dios nuestro más grande de lo que tú y yo pensamos. Las estrellas representan las promesas de Dios. Abraham, alza tus ojos y mira las promesas. Aleluya. La fe tiene ojos. Y la fe te da fuerzas. Te da fuerzas. Sara no tenía fuerzas para tener un bebé a los 90 años. Pero en Hebreos dice, por la fe recibió fuerzas para dar a luz ese bebé. Dios te va a dar fuerzas. No importa que estés en ese estado 4 del cáncer, la fe te levanta para caminar con nuevas fuerzas. Aleluya. Aleluya. Te estoy dando 4 cosas que son la fe. 1, tienes una promesa. La fe tiene una promesa. La fe tiene pies que vienen hacia ti cuando oyes la palabra. La fe tiene los ojos abiertos, bien abiertos, mirando a Jesús, esperando por su poder. Y la fe te da nuevas fuerzas. Todos van a correr y tú vas a enfrentar. Todos van a tener hambre, tú vas a estar saciado. Que tienen las promesas. Todos ven a Faraón, tú ves la gloria de Dios. Todos ven los colmillos de los leones y tú ves al rey que tapa la boca del león. Tu visión es diferente. Tu caminar en la fe es diferente. Levántate y dile: Señor, ya no voy a temer más. Yo voy a confiar. Dame la fe de la Biblia. Dame tus promesas. Y Señor, hay alguien que quiere, desesperado, necesitaba salir de esa postración. No es positivismo, no son los manipuladores, no son los motivadores. Es el Dios de la Biblia que te da la fe para vencer. Levanta tus manos y dile: Señor, dame esa fe. Caminas junto a mí. Caminas junto a mí. No temeré. En la noche oscura. Alguien está viendo a Jesús en este auditorio. Alguien lo está viendo. Un minuto atrás estaba llorando en derrota, pero ahora estás viendo a Jesús caminando contigo. Yo no sé quién es, pero quiero que venga acá. Que dice: yo lo estoy viendo, Él camina conmigo en la prueba. En la noche oscura. Caminas junto a mí. No temeré. En la noche oscura. Caminas junto a mí. No temeré. En la noche oscura. En la noche oscura. Caminas junto a mí. No temeré. No temeré. No temeré. Dile a Jesús: no temeré. No temeré. No temeré. No temeré. En la noche oscura. No temeré. Y en el valle de la sombra y de la muerte, a mi lado
Yo sé que es pasar muchas veces por la noche oscura. Pero aquí es donde tú confías en Él. Él te prometió: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no creas que en la noche oscura Él ya no está. Él está ahí. Él está ahí junto a ti. Solo abrázate a Él, solo refúgiate en Él. Escóndete en su regazo y dile: Señor, pásame tú por ese túnel oscuro, pásame tú hasta estar en el otro lado, hasta ver la mañana de la alegría. Acompáñame, Señor, porque luego no vas a temer. Cuando veas cualquier ataque, entonces yo sé quién camina conmigo. Vas a crecer en la fe, vas a crecer en las conquistas, vas a avanzar, vas a subir a otro nivel. Díselo: en la noche oscura camina junto a mí. Caminas junto a mí, no temeré. Fortalece, Señor, tus hijos. En la noche oscura, Sé que unos tuvieron visión de Jesús caminando junto a ti. Dale gracias. Otros no tienen que tener la visión, solo tienen que creer. Solo tienen que confiar. caminas junto a mí, no temeré. En la noche oscura, No es ser positivo, no. Puede ser, pero eso no te va a cambiar nada. Es tu esperanza en Dios, es tu fe en Dios, es tu fe en Jesús. caminas junto a mí, no temeré. En la noche oscura, caminas junto a mí, no temeré. En la noche oscura, caminas junto a mí, no temeré. En la noche oscura, caminas junto a mí, no temeré. En la noche oscura, Tú caminas junto a mí. caminas junto a mí, no temeré. En la noche oscura, caminas junto a mí. Vamos, es tiempo de unirnos a la lista de los héroes de la fe. Ellos también fueron probados, pero confiaron en Jesús. No temeré, No temeré. no temeré. En la noche oscura, no temeré. Y en el valle de la sombra y de la muerte, Y en el valle de la sombra y de la muerte, a mi lado tú estarás. No temeré, no temeré. no temeré. En la
Demos ese aplauso fuerte al Señor. Cuando el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe de Abel, su ofrenda es una señal de fe. Enoc, caminar con Dios es una señal de fe. Noé tuvo una palabra y construyó un arca en un tiempo en que no había lluvias. Abraham dejó su tierra y su parentela porque tuvo una palabra de Dios y confió. Y comienza a mencionar a todos. Y luego habla de grandes guerreros, Rahab, de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, todos ellos. Y luego dice, y las mujeres, ven bebé, ven Jet. Y dice el texto, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y por eso quería hacer esto como algo profético. Y las mujeres, porque lo que hizo Anita fue botarse al suelo y clamar. Ella no tomó el bebé, ella fue y clamó. Pero ahora lo recibió mediante resurrección su bebé. Que Dios les deje ver resurrecciones. Aleluya. Fortalece, Señor, la fe de tus hijos. No es tener pensamientos positivos. Claro que deben tenerlo, lo bueno, lo justo, lo santo. Pensar en eso. Pero eso no es lo que va a cambiar. Lo que te va a dar la victoria es tu esperanza en Jesús y tu fe en Jesús. Él es el autor de tu fe. Gracias, Señor.